Bueno, seguimos con la siguiente parte de la enseñanza de este día y vamos a tener la lectura. Yo les invito a tomar nuestras Sagradas Escrituras y vamos a tener la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 13. Y dice así, la bendita palabra de Dios. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban en el cuarto año del rey Ezequías. Le quemaban incienso los hijos de Israel y la llama Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió y la tomaron a cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Hala, en Abor junto al río Gozán y en la ciudad de los Medios, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Nos pasamos del 20 al 32. Dice, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías? ¿Qué te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyara, se le entrará en la mano y la traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues no te ruego que le des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joab, al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá,
a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de olivas, de aceite y de miel. Viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Fíjense todo lo que decía este rey, desafiando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. Cómo incitaba al pueblo a que no confiara en Jehová, a que no confiara en Ezequías. Pero yo quiero darles una breve reseña. ¿Quién era Senaquerib? ¿Quién era Ezequías? ¿Y quién eran los asirios? Ezequías dice que era Acaz, padre de Ezequías, llegó a un acuerdo con los asirios y convirtió a Judá en un estado vasallo de Asiria. Pagaban tributos y debían mantener templos dedicados a la adoración de los dioses de los asirios. Cuando Ezequías destruyó los ídolos de Judá, se consideró una rebelión contra Asiria. Los anales históricos de los asirios hacen referencia a la relación con 9 reyes hebreos, e incluso se nombra a Ezequías. Senaquerib, el prisma de Senaquerib en el Museo Británico describe los ataques de Senaquerib sobre Judá. En cuanto a Ezequías el judío, no se sometió a mi yugo. Sitié 46 de sus ciudades fortificadas, él mismo fue mi prisionero en Jerusalén, su residencia real como un pájaro en una jaula. Sin embargo, el orgulloso rey asirio no mencionó que Dios libró a Jerusalén de su mano, como su registro en el segundo libro de los Reyes y en Isaías, pero para su crédito Senaquerib tampoco declara haber tomado la ciudad. Los asirios eran el ejército más poderoso y despiadado de su tiempo. Tenían las mejores armas del mundo en aquel tiempo, pero a las que más recurrían era el terror psicológico. Los asirios ya habían capturado a Israel cuando sitiaron Judá, así que la posibilidad de que invadieran Jerusalén debe haber aterrado para Ezequías y los habitantes de Judá, puesto que los asirios eran la potencia de ese tiempo. La manera más lógica de vencer era formar alianzas con otros reinos para rebelarse contra ellos. Por ello, el líder del ejército asirio habla del pueblo que pone su confianza en Egipto, uno de los aliados más seguros. Se dice que el pueblo asirio era un pueblo malo, tremendo. Se dice que a los que capturaban los despellejaban vivos,
Imagínense que tú estés viendo cómo están despellejando así en carne viva a aquellas personas. ¿Sí? Por eso los pueblos se aterraban cuando sabían que los asirios iban a atacarlos. Pero a Ezequías eso no le importó. Ezequías confiaba en Dios, confiaba en el poder de Jehová de los ejércitos y confiaba en que Jehová lo iba a respaldar para que su pueblo no cayera en manos de los asirios. ¿Qué implica el hecho de que confiemos en alguien? Creemos en el carácter, en la habilidad, en la fortaleza o en la veracidad de una persona. ¿Cómo te das cuenta si una persona confía o no en ti? Cuando una persona confía en ti, te responsabiliza de objetos, de actividades, te presta objetos, te cuenta asuntos confidenciales. Ahí te das cuenta cuando una persona confía en ti. Y yo pregunto, ¿tú en quién confías? Bueno, si hemos creído en Dios, en el que confiamos es en Dios, ¿sí? En Jehová de los ejércitos. Creemos en que Él nos ayuda a salir de problemas, creemos en que Él nos ayuda a salir de enfermedades, de situaciones difíciles. ¿Y qué implica confianza en Dios? Porque muchas personas dicen, yo confío en Dios, pero cuando oran por X situación, ya sea por enfermedad, por una situación económica, por un problema familiar, oramos, sí, ciertamente, pero estamos pensando, ay, ¿será que de veras Dios me conteste? ¿Será que de veras va a sanar mi papá o de veras va a sanar mi hermano o mi hermana? Eso no es tener fe, eso no es tener confianza en Dios. Si tú vas a orar a Dios es porque sabes que Él te va a respaldar y te va a contestar. Quiere decir que confianza es creer en el hablar de nuestras necesidades, esperar la ayuda que Él prometió en su palabra. Él prometió muchas cosas para nuestra vida. Y en la enseñanza de este día, de hoy, trata de cómo el rey Ezequías mostró su confianza en Dios. La confianza de Ezequías fue tal que Dios le respaldó, que Dios respondió a su oración cuando el rey fue a amenazarlo, ¿verdad? Cuando el rey mandó amenazas de que iba a volver a esclavizarlos. ¿Por qué se considera que Ezequías fue un buen rey? Bueno, ¿por qué? En primer lugar, porque confió en Dios. En segundo lugar, porque destruyó todos los ídolos, aún sabiendo que al hacerlo, él podría ser ejecutado por muchas personas, porque mucha gente estaba acostumbrada a adorar ídolos y no estaban de acuerdo a que les quitaran sus altares. Otra cosa, obedeció los mandamientos de Dios. Y en los mandamientos decía uno de los versículos de los 10 mandamientos, que no adorarían imagen alguna. Y eso le agradó a Dios. Y por eso Jehová de los ejércitos lo ayudó. ¿Qué hizo Ezequías cuando supo que los asirios lo atacarían? Imagínense de cómo se escuchaba de todo lo que hacían los asirios, de que mataban a las personas, eran bastante malos. Pero él no le dio miedo. ¿Qué hizo Ezequías? Oró a Dios, oró a Jehová Dios, y Dios lo ayudó. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué probó que confiaba en Dios? Bueno,
oró, obedeció los mandamientos de Dios, destruyó los ídolos y adoró a Dios. Creyó que Dios ayudaría a Jehová. Ezequías fue un buen rey de Judá que confió en Dios. Él fue considerado un buen rey porque destruyó los ídolos que adoró el pueblo de Judá. Él hizo lo necesario para que el pueblo volviera a adorar a Dios y obedeciera sus mandamientos. Imagínense cuán tarea tan grave, tan grande tuvo Ezequías en ese tiempo. Tener que batallar con 10 tribus, ¿sí? Y para que ellos volvieran nuevamente al redil, porque todos andaban desparramados, ¿verdad? Y aparte de eso, haciendo cosas que no agradaban a Dios. El rey de Siria atacó el reino de Judá. Él envió sus ejércitos y estos capturaron muchas de las ciudades de Judá. Después envió a sus representantes a Jerusalén a conversar con el rey Ezequías. Los representantes asirios fueron a Jerusalén, acamparon fuera de la ciudad y mandaron llamar al rey Ezequías. El rey envió a 3 de sus hombres a conversar con los asirios. Uno de los asirios amenazó a los judíos en su idioma nativo, hebreo. Cuando los hombres de Ezequías le pidieron que hablara en otro idioma para que el pueblo no se alarmara, él se negó a hacerlo. Al contrario, el hombre comenzó a decir en voz alta que el ejército asirio destruiría la ciudad. Insultó al rey Ezequías y después insultó a Dios. Los asirios querían atemorizar al pueblo para que se rindiera. Provocaron al pueblo a rebelarse contra su rey. Y Dios, el panorama no era bueno para Jerusalén, ¿sí? Imagínense que alguien venga a tu casa y te insulte y te diga tantas cosas. ¿Qué es lo que harías tú? Si alguien viene e insulta a tu familia, si alguien viene y te provoca, ¿qué harías? Bueno, pues